Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre algunos de los principales cruces de Forex. Soy Diego Gutiérrez Pérez, aquí tenemos el gráfico diario del eurodólar. Esta semana la verdad que ha estado bastante paradito la cosa. No obstante, hemos visto un tanteo a la zona de soporte. Ya lo habíamos comentado en el anterior vídeo, que lo más posible es que viéramos esa ataca, esa zona importante. Bueno, aquí lo podemos observar perfectamente, como ya aquí había sido tanteado precisamente en el 2015. Vemos aquí cómo tantea la banda superior de la zona de soporte entre 1.0461 y 1.0521. Es esa zona muy importante de soporte, como digo. Aquí nuevamente en el 2015 vemos ese tanteo a la banda superior de la zona de soporte, y aquí nuevamente en 2015 vemos el ataque a la zona inferior de la zona de soporte, con lo cual estamos en una zona muy importante donde vamos a comprobar lo que ha estado realizando. A ver, deja un momentillo que amplíe aquí. Vale, bien. Bueno, pues aquí lo tenemos, el tanteo a esa banda que digo es zona de soporte. Aquí se nos produce una vela, es una peonza, también podríamos tratarla como una vela de onda alta, y a continuación un movimiento alcista que desgraciadamente vimos una cierta corrección desde máximos, prácticamente pierde casi la mitad de lo que habría sido el cuerpo de la vela, con lo cual, todavía está la duda ahí. Me hubiera gustado realmente ver un cierre diario, sobre todo por encima de esta vela negra que tenemos aquí, con lo cual tendría unas connotaciones alcistas bastante importantes. No obstante, se está produciendo ese posible giro. Bueno, aquí no podríamos tener la oportunidad de intentar abrir posiciones largas, ¿no? Porque como ya hemos visto anteriormente, el eurodólar pues se estaría moviendo dentro de un amplio movimiento lateral. Luego a continuación lo voy a volver a poner comprimido la imagen para verlo mejor, con lo cual quizás se podría intentar pues abrir posiciones largas, siempre vinculando un stop loss por debajo de 1.0460, que como hemos visto anteriormente pues es una zona bastante fiable de soporte. Eso no quiere decir que tengamos toda la garantía absoluta, simplemente es una posibilidad. Estando en una zona muy importante, a ver lo que puede ocurrir. Tenemos en gráfico diario como el estocástico nos muestra que hay una fuerte sobreventa. No obstante, tampoco esto es muy indicativo. Que estemos en zona de sobreventa no significa que vayamos a ver como mínimo un rebote. Como mínimo un rebote, no. Desgraciadamente no funciona así. Podría incluso los movimientos más fuertes se pueden producir en la banda de zona de sobreventa o en la zona de sobrecompra, ¿no? No es esa creencia de que cuando está en la banda superior, por encima entre 80 y 100, pues ya hay que posicionarse corto, y si estamos por debajo de entre la banda de 0 y 20, pues habría que colocarse ya alcista, no, porque podríamos ver fuertes movimientos que continuaran a favor de las tendencias, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esas señales que se producen con el estocástico. Para mí es quizás la primera señal importante es cuando cruzara la línea rápida y lenta al nivel 20. Otra buena señal que también sigue mucho, sobre todo los institucionales, son el nivel 50 y el nivel 80, y viceversa para situarnos cortos. Cruce bajista por debajo de 80 sería señal para posicionar cortos, por debajo de 50, como digo, es el nivel más vigilado por los traders institucionales, y luego tendríamos la banda del nivel 20. Son tres puntos que yo desde luego pues sí le doy pues una cierta credibilidad, entre comillas, porque como ya digo, uno no se puede dejar llevar simplemente por lo que pueda haber las señales que se producen en un oscilador, y sobre todo en gráfico diario. En gráfico semanal pues a lo mejor suelen ser más fiables, ya que también pues esas señales son más difíciles de que surja. Por tanto, aquí podríamos tener esa posibilidad de que se nos fuera, tuviéramos algún tipo de rebote coincidiendo con esa zona importante que digo de soporte. Podría ser, como comentaba, la posibilidad de abrir largo siempre que no se perdiera eso 1.0461. Vamos a ver, sería una oportunidad. No obstante, bueno, si estamos todavía bajistas, pues habría que intentar mantener la posición mientras no se cerrara quizás por encima de este máximo, esta vela. En concreto estaríamos hablando de, vamos a ver, el máximo fue 1.0658. Si supera ese nivel al alza, pues sí que se cerraría posición, habría que cerrar posición corta, porque estaríamos ya ante un rebote, ¿no? Primeramente un rebote, no vamos a hablar de un cambio de tendencia, ¿no? Y es que verdaderamente vamos a ver qué ocurre en estos días, aunque también luego está el tema, como ya sabéis, el día 4 de diciembre es el referéndum en Italia, y muy posiblemente podamos ver algunos movimientos en el euro bastante volátiles en las sesiones del jueves, el viernes, y sobre todo pues ya en la sesión de
del lunes día 5, una vez que ya todos los medios de comunicación se han hecho eco del resultado, pues vamos a ver qué ocurre realmente. Porque desde luego, si el primer ministro italiano Renzi cumple lo que prometió, si pierde el referéndum, pues dimitiría, con lo cual pues sería un varapalo para la Unión Europea, porque Renzi pues es uno de los hombres que ha apoyado las políticas de Bruselas, ¿no? Pero vamos a ver de momento lo que puede ocurrir. Habrá que estar atentos, sobre todo si los brokers pues digamos que el Spree o Stop Loss hace algún tipo de llamamiento a sus clientes ante esa posible volatilidad. Y bueno, aquí tenemos esa banda inferior de zona de soporte. Aquí tenemos esa banda superior, ¿veis? Es muy importante esta zona de resistencia, 1.1379, 1.1460. ¿Lo estáis viendo? Hay aquí falsa ruptura. Esto es una dilatación alcista, como se llama, a la falsa ruptura. Aquí también la tenemos, pero fijaros cuántas ocasiones en esa banda, zona de resistencia, pues no lo superan al alza. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos hablando de una zona muy importante realmente. Y aquí lo único que lo supera al alza, pues son, como digo, son simplemente dilataciones alcistas. Como se suele llamar, pues trampa alcista. Así que dentro de lo que estamos viendo desde 2015, pues es un movimiento lateral. Aquí lo estamos viendo, movimientos que van soporte a resistencia, caída nuevamente desde resistencia a soporte, soporte nuevamente a resistencia, y estamos nuevamente en esa zona. Con lo cual, bueno, la verdad que es un lateral enorme, increíble lo que tenemos, pero bueno, nos da oportunidad sobre todo pues para poder entrar bien largo, bien corto, porque bueno, hay rango suficiente como para poder movernos tranquilamente. Así que por tanto, aquí podría ser, como digo, la posibilidad de ver algún tipo de rebote, siempre colocando ese stop loss por debajo de 1.0461, pues sí que deberíamos, bueno, si se viene abajo, cerrar, porque ya la semana pasada, ya justamente como teníamos aquí ya el precio cerca de la zona de soporte, pues dije de trazar precisamente un objetivo por si teníamos una ruptura, bueno, bien se hubiera producido esta semana o se produzca en las próximas semanas. Si es que se produce, pues bueno, tendríamos aquí ese objetivo, ¿no? Mientras no tengamos, evidentemente, una caída por debajo de 1.0461 y sobre todo en cierre semanal sería la señal mucho más potente, pues no podemos dar como por roto dicho en movimiento lateral. Es un movimiento, como hemos visto, bastante amplio y por una simple vela diaria no vamos a abrir posiciones cortas, sería bastante absurdo, ¿no? Hará falta utilizar algún tipo de filtro para intentar, bueno, a ver intentar que la probabilidad esté lo máximo posible a nuestro favor, aunque como ya sabéis la certeza del análisis técnico no existe, ¿no? Pero bueno, no obstante, aquí pues tenemos esa posibilidad de bien auparnos al alza o bien esperar en todo caso una ruptura bajista para aquellos sobre todo que estén esperando esa ruptura, intentando quizás con la idea de ver al euro y el dólar en esa paridad que se viene ya buscando, pero no obstante que de momento pues no se ha producido, ¿no? Vamos a verlo aquí. Fijaros, en 2015 muchos esperaban justamente que bueno, se llegara a esa paridad aquí, pero no obstante pues se quedó bastante alejado, ¿no? Pero bueno, ahora nuevamente los tambores están con el mismo tema, ya lo estamos viendo precisamente. Fijaros aquí, ya de 2016, incluso de 2015 también, cuando hubo esta gran caída, muchos decían, bueno, esto se viene también a la paridad euro-dólar, pero no obstante volvió a quedarse nuevamente parada en esa zona de soporte, con lo cual estamos hablando de una zona muy, pero que muy importante de luego, y es una zona pues que sí que invita pues a quizás pues a entrar posicionándose en largo, aprovechando una zona bastante fiable. Y bueno, si nos equivocamos, pues verdaderamente pues las pérdidas van a ser muy limitadas, pero si acertamos podríamos tener un movimiento al alza bastante importante, ¿no? No es que vaya a decir que veamos nuevamente desde zona de soporte que se nos vaya en pocos días a la zona de resistencia, pero sí que podríamos ver algún tipo de movimiento, quizás al menos el 50% recuperar de todo este movimiento bajista que tenemos aquí. Podría ser una posibilidad, ¿no? No digo que pueda ocurrir, pero que sí que de luego es una probabilidad que hay, ¿no? Vamos a verlo en gráfico semanal. Bueno, aquí en gráfico semanal, ¿veis la vela que tenemos aquí? Bueno, pues esto es una vela de onda alta, aquí o prácticamente casi un doji. Podríamos darla también por doji, no exactamente un doji, pero más bien una vela de onda alta, pero las connotaciones a fin de cuentas son las mismas, ¿no? No está hablando de que son velas que nos está indicando indecisión en el mercado, y es que es lógico.
estamos justamente ahí a aparecer en una zona muy, pero que es muy importante, que es la zona de soporte. ¿Qué se podría esperar? Pues a lo mejor para aquellos que quieran ir más seguros, podrían esperar a ver si el cierre de la próxima semana tenemos un cierre por encima del máximo de la vela de onda alta. ¿Que se produce un cierre por encima? Pues entonces sí que podríamos tener una señal más importante todavía, como para pensar que estamos ante un giro alcista de zona de soporte. No obstante, tenemos a dos posibilidades: o bien abrimos posición larga en la sesión del lunes, vamos, cogemos, abrimos posición larga, vale, bien, estos lots por debajo, como digo, si cae por debajo de 1.0461, pues cerramos posición. Que no cae por debajo, mantenemos posición, pues intentando a ver si se nos va hacia arriba, ¿no? Habría que ver, ¿no? Otra posibilidad, como digo, más conservadora, pues sería esperar un cierre semanal que estuviera por encima, voy a quitar la cruz, por encima del máximo de la vela que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues sí que nos estaría dando una indicación más importante de que podríamos estar ya ante ese giro, ese rebote. En principio, ese rebote veríamos a ver si a lo largo de los días y las semanas, pues conforme fuera moviéndose al alza, si ya tendríamos un cambio de tendencia en el corto plazo, ya que en el corto plazo pues sigue todavía el movimiento que es de bajista, como estamos viendo, es bajista claramente. Y bueno, podemos hablar que en el medio plazo pues tenemos un movimiento claramente pues lateral. Aquí no hay dudas, ¿no? Puesto que ya estamos aquí con los cruces de Forex, que vamos a ver cuatro de ellos, cuatro de los principales, pues bueno, cada semana os voy a ir mostrando alguna de mis estrategias que he hecho en el mercado Forex. Y bueno, en este caso, ya que estamos viendo el euro dólar, bueno, pues precisamente el lunes, el día 21, bueno, vamos a verlo aquí. Me parece que este sí. Aquí tenemos como el lunes, el día 21, el euro dólar, pues aquí se estuvo moviendo dentro de un movimiento lateral. Estáis viendo aquí perfectamente nivel de resistencia en 1.0643 y nivel de soporte en 1.0618. Aquí vemos las señales que marqué de la zona que era resistencia. Aquí ya estuve abriendo posiciones cortas y ya con la idea que tenía yo de que tendríamos una ruptura bajista del movimiento lateral. Aquí ya teníamos justamente una ruptura. Fijaros que durante varias velas, esto es un gráfico de 15 minutos, varias velas, fijaros, hay tanteo a la zona de soporte o está muy cerquita de esa zona de soporte, pero no llega a romper. Justamente aquí se produce la ruptura. Y aquí ya tenemos ya la señal que se nos viene abajo. Aquí tenía marcado el objetivo teórico en 1.0592, que es el objetivo teórico de la ruptura del lateral, que es muy fácil medir. ¿Cuál sería el objetivo? Es simplemente medimos desde soporte a resistencia y lo proyectamos desde el punto de ruptura hacia abajo. Y ahí ya tenemos nuestro objetivo teórico. Es bastante sencillo. Fijaros, vamos a ver, aquí ya tengo precisamente el gráfico. Mirar cómo llega al objetivo, lo supera. Ya había saltado pues todas mis señales, había saltado el objetivo. Mirad, aquí estaba con 4 lotes. Habían alcanzado su objetivo, aquí lo tenemos en verde, muy bien, alcanzando el objetivo que había marcado. Y que además, bueno, pues aquellos que queráis seguirme, pues a través de mi página de Diemar Trading en Facebook o a través de Twitter, pues bueno, también lo anuncié. Aquí lo tenemos, está la página Diemar Trading en Facebook, como digo, y aquí tengo justamente cuando dejé precisamente esa imagen de esa ruptura bajista, y aquí ya tengo cuando luego posteriormente pues ya dejé patente como había alcanzado su objetivo. No es que siempre esté indicando señales de que se puedan producir en mercado Forex. De vez en cuando, Forex puede ser acciones o puede ser bien índices. Voy dejando alguna que otra pista, alguna de mis entradas. Así que en lo cual, si alguno pues, está interesado en seguirme un poco mis vivencias, pues simplemente pues no tiene más que suscribirse vía la página o bien seguirme vía Twitter. Bueno, después de hacerme un poco de autopublicidad, la verdad se ha dicho, vamos a continuar un poco. Vámonos al dólar yen. Bueno, pues aquí tenemos el dólar yen. Lo que estamos viendo aquí, pues perfectamente, bueno, pues cómo se sigue apreciando ahí la fortaleza del dólar, como estamos viendo con respecto al yen. Es increíble, fijaros el movimiento alcista. Aquí ya habíamos visto la semana pasada o había mostrado que también hubo aquí una ruptura. Vemos aquí un triángulo descendente como había llegado al alza, alcanzando incluso su objetivo teórico, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto esta semana, pues fijaros, ha sido la ruptura de una zona muy importante.
Fijaros qué zona importante. Estamos hablando de los 110.97 y los 111.82, que era, fijaros aquí, nivel de zona de soporte. Posteriormente lo vemos como zona de resistencia. Y fijar aquí con qué facilidad la ha conseguido romper ante los 114. No obstante, aquí sí que nos ha dejado una vela de indecisión. Precisamente, la verdad es que ha sido una subida increíble, porque es que fijaros que es que en apenas 2 semanas, un poco más de 2 semanas, pues se nos ha ido de estar ligeramente por debajo del 102 a irse y cerrar este viernes 25 de noviembre en los 113.16. La verdad que ha sido un movimiento muy importante. ¿Qué debería hacer aquí? Bueno, pues tenemos dos posibilidades. O bien, si esta vela de indecisión el lunes tuviéramos una vela, me voy a permitir hacer zoom un poco para verlo mejor. Si el lunes tuviéramos una vela bajista que cerrara por debajo del mínimo de la vela de la sesión del viernes, podríamos estar quizás ante la antesala de una corrección. Vamos a ver si esta corrección simplemente sería un throwback a la zona de resistencia. La zona de resistencia, hay que tener muy en cuenta que cuando se produce una ruptura de una resistencia o un soporte, lo mismo que cuando hay una ruptura de un patrón chartista, pues suele haber como una vuelta para tantear esa zona de soporte o de resistencia que ha sido roto. En este caso podríamos ver algún tipo de throwback que no necesariamente tiene por qué detenerse en la banda, que digo esos 110.98, 111.82, sino que podríamos ver incluso penetrar algo más hacia abajo. Podría llegar a 110, quizás 109 y posteriormente continuar, ¿no? No necesariamente va a ser exacto ese movimiento de throwback a lo que sería la zona de antigua zona de resistencia, ahora zona de soporte, y a continuación irse al alza. No obstante, si vemos un poco el gráfico en semanal, vamos a ponerlo, como estamos viendo, la vela es eminentemente alcista. Vamos, aquí no hay lugar a duda, aquí sí que estamos viendo en gráfico diario una vela indecisión, pero hay que tener siempre muchísimo cuidado con esas señales, porque no siempre las velas japonesas pues son como la ley de Dios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tomarlo siempre entre comillas, con lo cual viendo cómo está subiendo, y fijaros que es impresionante las 3 velas semanales que tenemos, cada vela una semana, fijaros, esto tiene toda la pinta de ir a buscar esos 116. Fijaros que los 116 lo estamos viendo aquí en el gráfico semanal. Mirad, tenemos soporte, nuevamente soporte, fijaros aquí nuevamente tanteo esa zona de soporte, con lo cual estamos hablando de una banda muy importante. Lo normal a esta altura es que se fuera hacia los 116. No obstante, como hemos visto en gráfico diario, podría producirse un throwback a la banda de resistencia, a la banda, fijaros aquí lo estamos viendo perfectamente en el gráfico semanal lo que está haciendo a lo largo de este 2016. ¿Veis? Aquí tenemos la banda de zona de soporte, aquí ya como resistencia, aquí nuevamente como resistencia, y aquí sí que la rotó, pero con bastante fuerza. Si quizás hubiéramos visto como la mecha superior fuera muchísimo más grande, quizás el doble del tamaño que tiene ahora mismo, pues sí que podríamos tener ciertas dudas de esta ruptura, ¿no? De la ruptura de la resistencia. Pero bueno, como realmente la mecha no es que se diga una cosa del otro mundo, una cosa bastante normal, pues podríamos dar casi por bueno la ruptura de dicha zona de resistencia y con miras de ir a atacar los 116. Pero como digo, no se podría descartar alguna especie de throwback para tantear la antigua zona de resistencia, y que ahora actuaría como zona de soporte. Podría dar, como digo, movimiento hacia abajo, tanteo hacia la zona de soporte, podría romperlo nuevamente, irse un poco por debajo y a continuación irse al alza. Eso sería una posibilidad. Después de 3 semanas, como estamos viendo, de fuerte subida, nunca se puede descartar, ¿eh? Porque es que fijaros que realmente este subidón que ha habido, bueno, esto ya sabéis que el culpable es Donald Trump, que ha revolucionado el mercado contra todo pronóstico. El dólar se ha hecho muchísimo más fuerte, ha tenido grandes avances. Las bolsas norteamericanas, los índices, como a aquellos que me habéis seguido por el vídeo de los índices bursátiles, estamos viendo como el S&P 500 está en máximo histórico, pero es que el Dow Jones Industrial también lo tenemos en máximo histórico, en subida libre. Tanto el Dow Jones Industrial como el S&P 500 no es que estén marcando un nuevo máximo, es que ya están en subida libre. En niveles de zona de esos máximos históricos estaría el Nasdaq, que está ahí muy cerquita de dar el salto y empezar una subida libre, y también tendríamos el Dow Jones de transporte.
que también está muy cerquita de esos máximos históricos, y vamos a ver si lo alcanza y lo supera, ¿no? Un poquito más retrasado, pero la verdad que el Dow Jones de Transportes pues la está haciendo muy bien, ¿no? Así que bueno, la verdad que ha revolucionado todo Donald Trump, y como estamos viendo en gráfico semanal sí que parece indicar que podríamos, si no hacia los 116, pero como ya os digo, podríamos ver algún tipo de corrección, ese throwback, ¿no? Habrá que estar muy atento, como digo, a ver la sesión del lunes. Si la sesión del lunes, como digo, tenemos una sesión que cierra en gráfico diario por debajo del mínimo de la vela del viernes, la sesión del viernes, pues sí que podríamos estar ante una corrección. No obstante, como digo, eso, corrección, no estoy hablando de cambio de tendencia, que normalmente se suele confundir y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que de momento, como digo, posibilidades de irse hacia los 116, que sería lo más lógico que fuera a buscar, pero sin descartar, pues como digo, un throwback. Vamos a la libra dólar americano. Bueno, pues aquí la libra pues más o menos está controlando bien. Ya os comentaba precisamente, aquí tenemos la vela, aquí tenemos la salida de, bueno, el referéndum que hubo para salir de la Unión Europea. Justamente os comentaba ya en el anterior vídeo, la semana pasada, que esta larga mecha es muy significativa. El mínimo debería de actuar como nivel soporte, debería ser muy fiable. Esto es un nivel que hay que vigilar, muy importante. Hay sobre el 1.1903, importantísimo. No obstante, que hemos estado viendo pues una cierta recuperación, hemos estado viendo un movimiento al alza, casi rondando el 1.27, posteriormente caída, y bueno, hemos estado viendo que a lo largo de esta semana está muy parado, y es que los 1.25 se le sigue atragantando. Ya la semana pasada estuvimos viendo precisamente ciertos problemas por parte alcista de irse a los 1.25, con lo cual no lo consiguieron, y vimos cómo caía por debajo de 1.24, yéndose a parar pues prácticamente a las puertas de 1.23, donde ya sí, esta semana, pues sobre todo en la sesión del lunes, hubo un fuerte movimiento al alza hacia los 1.25, pero hay nuevamente problemas por parte del alcista. Bueno, aquí una de las posibilidades que yo estaba barajando era, bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un máximo, tenemos otro máximo, tendríamos aquí dos mínimos descendentes. Esto podría ser, pues quizá un hombro, cabeza, hombro. Podríamos hablar de un hombro aquí, cabeza aquí, y quizás aquí tuviéramos el hombro derecho. Y estos mínimos descendentes serían muy interesantes, puesto que esto es lo que se busca muchas veces en los hombros, cabeza, hombro, que la línea clavicular o neckline, como le llaman los anglosajones, sea descendente. Más que normalmente, ya sabéis que los libros teóricos pues siempre nos marcan pues la línea del hombro cabeza hombro invertido, una línea horizontal. Pero las connotaciones en este caso de hombro cabeza hombro serían mayores si tenemos que la línea clavicular, en vez de ser horizontal, es descendente. Es una idea que barajo. No obstante, para ello, ¿qué haría falta? Pues evidentemente, mientras no veamos nuevamente a la libra subiendo con respecto al dólar, sobre todo lo que no interesa es que se nos vaya por encima de 1.27, porque ya estaría descartado ese hombro cabeza hombro, pero si no lo consigue y se mantiene sobre ese 1.25, 1.26, no es capaz de continuar y cayera y viéramos nuevamente un cierre diario por debajo de 1.23, ahí tendríamos una señal para abrir cortos basándonos en un hombro, cabeza, hombro, lo que es un patrón de cambio de tendencia, pero no obstante, ahora mismo es solamente una posibilidad que, como digo, si vemos que continuamos el movimiento alcista y se nos va por encima de ese 1.26, sobre todo 1.27, pues ya hay que descartarlo totalmente, ¿no? Es que ahora mismo tiene esa pinta, como veis, aquí tendríamos el hombro izquierdo, la cabeza, y aquí podríamos tener un hombro derecho que podría ser un poquito por encima de 1.25, como digo, podría llegar incluso a 1.26 y seguiría siendo dicho patrón de cambio de tendencia, ¿no? Pero no obstante hay que cogerlo con pinza. Mientras no tuviéramos un cierre diario por debajo de 1.23, desde luego quietecito, muy quietecito, y como digo, por encima de 1.26, sobre todo 1.27, totalmente ya descartado, eso ya hay que olvidarse, ¿no? Simplemente pues estaríamos ante un fallo bajista aquí, porque tenemos que esta vela cierra por debajo de este mínimo, con lo cual aquí seguramente saltó más de un stop loss que había posicionado largo.
basándonos siempre en aquellos sobre todo que siguen sistemas tendenciales, pues habrían colocado el stop loss justamente aquí debajo y justamente esta vela pues lo habría roto, y fijaros que luego se dio la vuelta, con lo cual esto sí que es una auténtica putada, ¿no? Para el que es que está largo, que por una velita pues le salta el stop loss y luego se da la vuelta. Pero no obstante todavía hay debilidad y llevamos 2 semanas que estamos viendo que los alcistas no son capaces de batir los 1.25, así que de momento precaución, precaución, porque la tendencia es clarísima, ¿no? Fijaros aquí, bajista desde septiembre, fijaros dónde estábamos máximo septiembre, por encima de su 1.34 y estamos en 1.24. Y ya no os quiero contar si cogemos y empezamos a mirar pues más atrás. Fijaros aquí dónde estamos, ¿no? Bueno, esto es lo de la vela Brexit. Creo que había dicho lo de la vela Brexit, me parece que no, aquí no era vela Brexit, aquí fue el fallo que hubo, no se sabe, con un sistema tendencial que dio una falsa señal, bueno, y abrió posiciones cortas. Bueno, aquí no se sabe bien lo que pasó, si fue un fallo humano, fue un fallo de un algoritmo, aprovechando que había poca liquidez. Bueno, no obstante, la vela que hay que vigilar. Aquí es la que tenemos, que aquí creo que me había confundido aquí con la vela Brexit. Aquí tenemos la vela Brexit, con lo cual si nos ponemos a remontar todavía más hacia atrás, como digo, fijaros, es que la tendencia es bajista. ¿Qué hay que hacer cuando la tendencia es bajista? Yo siempre recomiendo intentar aprovechar los rebotes o movimientos de corto plazo para intentar encontrar algún tipo de patrón chartista de cambio de tendencia y que sea evidentemente a favor de la tendencia principal, es decir, serían patrones que apoyaran la tendencia principal. En este caso, ese hombro cabeza hombro sería fabuloso si finalmente se confirmara, porque estaríamos abriendo posición a favor de la tendencia. Fijaros que es clarísimamente la tendencia. Mirad, por mucho que miremos, ya lo estuvimos viendo la semana pasada, aquí, por mucho que nos han vendido, que bueno, la salida aquí de la Unión Europea por parte de Reino Unido, luego tuvimos también ese gatillazo por ese supuesto sistema que aprovecharía una baja liquidez o fallo humano. La verdad que no sé al final en qué quedará todo aquello, pero bueno, tampoco importa mucho, porque a fin de cuentas la tendencia ya venía clarísimamente bajista. Aquí, bueno, es que no podemos hablar de que se está viniendo abajo, se estaba viendo a la libra abajo con respecto al dólar. No, es que la libra ya venía cayendo, lo estamos viendo de 2014, no. Esto es lo único que sí, la salida de la Unión Europea pues sí que ha acelerado muchísimo más esa tendencia que tenemos, pero no obstante, bueno, ya venía, pues estamos viendo aquí clarísimamente. La tendencia era bajista sí o sí. Así que de momento vamos a ver lo que puede ocurrir. Vamos a verlo ahora, a ver que ponga el gráfico en orden. Vamos a verlo en gráfico semanal. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Esta es la vela semanal que hemos tenido. Bien, manteniendo, pero como digo, hay problemas. Eso 1.25 es fundamental. Es fundamental subirlo al alza y sobre todo, como decía, por encima ya de esos 1.26, 1.27 se descartaría ese hombro, cabeza hombro, que nos aparece en gráfico diario. Como digo, mientras no haya una confirmación de dicho patrón, es decir, que tuviéramos un cierre. Aquí vamos a dibujar, vamos a dejarlo ya dibujado, ¿no? Y así ya salimos de duda. Vale, aquí tenemos la línea clavicular o neckline. Mientras no tuviéramos un cierre diario por debajo de 1.23, desde luego aquí no habría por qué entrar. No hay que intentar posicionarse antes de que tengamos una confirmación en un patrón chartista, que muchas veces por intentar adelantarnos pues cometemos el error que nos ponemos cortos. También podemos decir, bueno, es que está fallando, como dice Diego, está fallando en 1.25. A ver si esto finalmente se convierte en hombro cabeza hombro. Y yo estoy aquí esperando a que haya una ruptura de la neckline cuando yo podría abrir aquí posición corta, ¿no? Intentando poner un stop loss sobre 1.26, 1.27 sobre todo, ¿no? 1.27 mejor que 1.26, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaría si abrimos posición corta, no equivocamos y de pronto se da la vuelta y empieza a subir? Bueno, pues es una cuestión que hay que tenerla muy, muy en cuenta en una balanza, si merece la pena o no. Bueno, vámonos ya al último cruce que vamos a ver, el dólar franco suizo. Bueno, pues aquí tenemos al dólar, que como no, pues evidentemente sigue su camino ascendente. La verdad que como ya he comentado anteriormente, esto de Donald Trump pues ha revolucionado todo. No obstante, vamos a tener muchísimo cuidado. Primero, como digo, sobre todo con el euro, porque ya os digo, el día 4 de diciembre tenemos el referéndum, pero es que el día 12 y 13 de diciembre la FED
bueno, va a hablar y despejará si va a haber una subida de tipo de interés o no, con lo cual cuando la FED hable sí que vamos a ver una altísima volatilidad y seguramente empezaremos a recibir notificaciones en nuestros brokers sobre que hay que ampliar la garantía y demás. Lo lógico cuando llega sobre todo una noticia muy importante, ¿no? Como la que se espera y que llevamos esperando, pues prácticamente todo el mundo está pendiente de si realmente la FED va a subir tipo de interés o no. Y ya sí que se sabe que el día 12-13 bueno, pues vamos a ver realmente ya lo que todo parece indicar una subida de los tipos de interés. Por tanto, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Mucho más que lo que pueda ocurrir con el referéndum de Italia, ¿no? Porque sobre todo el dólar pues es la moneda fuerte y es la que va a hacer que bueno, esto se dispare bien al alza o bien a la baja. De momento, la subida continúa, lo estamos viendo, fijaros aquí, desde una zona, vamos a ver, vamos a poner aquí, fijaros realmente qué viene haciendo, pues prácticamente todo el 2016 tenemos una zona, una banda de resistencia 1,099,04 y 0,99,55 y digamos que tenemos una banda inferior, zona de soporte de un movimiento lateral como el que estamos viendo aquí, que iría entre los 0,94,74 y 0,95,43. Esta es la banda que tenemos de zona de soporte, zona de resistencia, ruptura alcista. Estamos viendo cómo de momento ha conseguido incluso romper el primer nivel de resistencia que estaba aquí en 1,0125 con miras a atacar la siguiente nivel que vemos de resistencia en esos 1,0240. No obstante, la sesión del viernes pues hubo una caída llamativa, importante. Bueno, finalmente hubiera faltado que hubiera cerrado por debajo de esos 1,0125 y sí que tendríamos una señal mucho más potente en gráfico diario, porque aquí en principio lo que tenemos es una estrella vespertina. Estrictamente sería no solamente una estrella vespertina, sino un doji estrella vespertina, que estaríamos hablando del atardecer, y es un patrón de velas japonesas de giro bajista, con lo cual en gráfico diario tendríamos esa señal, ¿no? Si nos decidimos abrir posición en corta, bueno, pues mientras no veamos al precio cerrar o al TI por encima del máximo de la sesión del jueves, pues mantendríamos posición corta. Evidentemente, con las velas japonesas tenemos claro cómo, cuándo entrar, dónde colocar estos loss, pero no sabemos realmente dónde deberíamos de colocar nuestro stop profit. No obstante, si realmente aquí lo que hemos estado viendo en las últimas 3 sesiones, realmente tenemos ese patrón y vemos el lunes movimiento bajista, sobre todo muy atentos si se pierde eso 1,0125, pues entonces podríamos ver una vuelta a la banda que era la antigua zona de resistencia mencionada anteriormente, en lo que sería un throwback, porque realmente fijaros que ha habido una ruptura muy limpia, se ha ido al alza y bueno, como suelo decir, comentaba anteriormente también que los pullback throwback son nuevamente tanteos que se producen tras una ruptura y que suelen ser muy habituales, no es algo que ocurra de vez en cuando, ¿no? Sino con bastante frecuencia, con lo cual si finalmente tenemos esa ruptura por debajo, como digo, del nivel que tenemos la banda ahora mismo, pues podríamos ver una visita en forma de throwback para a continuación irse nuevamente al alza, ya que tendría un objetivo por ruptura del lateral en el que se estaba moviendo. Fijaros aquí, lo que tenemos aquí ese objetivo en 1,0364 es la proyección de lo que sería el lateral. En este caso lo que he hecho ha sido medir desde la banda superior a la zona de soporte. ¿Por qué de la banda superior? Porque es la zona que ha sido más veces tanteada, más que la banda inferior. Por tanto, he medido desde esta banda a la banda superior de la zona de resistencia, porque la banda superior a la zona de resistencia es donde más tanteos se han producido, más que en la banda inferior. Con lo cual he medido desde aquí hasta aquí y lo he proyectado al alza. Así que ese sería el objetivo teórico, no es que yo me lo haya sacado de la manga, eso es el objetivo teórico por la ruptura alcista del movimiento lateral en el que estaba inmerso a lo largo de todos estos meses de 2016. Así como digo, hay que estar muy pendiente el lunes. Vamos a ver si
simplemente ha sido un pequeño fallo, dudas, porque se produjo el martes una vela doji. Un doji es una vela de indecisión, claro, estamos en una zona de resistencia, cuando estamos en zona de resistencia empieza a haber cierta duda, la sesión del viernes ya sí fue bajista, pero no obstante me hubiera gustado verlo caer por debajo de ese 1.0125, por debajo de eso sí que realmente podríamos ya estar pensando en que aumentaría bastante las posibilidades de ese throwback para tantear la antigua zona de resistencia del lateral y que ahora debería actuar como zona de soporte. Así que bueno, esto ha sido todo. Nos veremos la próxima semana. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Si os ha resultado interesante el vídeo, pues os agradecería que le pulsarais a me gusta o bien, sobre todo, que compartierais el vídeo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.